Y ahora sí, adelante, Mila, Ok, cuéntanos esa parte bueno, de tu historia. sí, gracias. Bueno, primero gracias a ti, primero se empieza con el agradecimiento, ¿no? Y es gracias a ti por regalarme este espacio y para que pueda compartir esta parte tan importante de mi vida. Y gracias a cada uno de ustedes, los que están hoy reunidos aquí, por regalarme su tiempo, ¿no? Y abrir su corazón para escuchar esta historia, ¿no? Gracias a Dios también mm, por traerme hasta este momento tan mágico, ¿no? Estoy viviendo un momento muy bonito en mi vida. Estoy en una conexión con la vida donde te estaba diciendo antes, me conmueve mi historia, me conmueve lo que vivo, me conmueven las personas con las que me encuentro. O sea que es un momento hermoso que no quiero salir de ahí, de esa energía. Y es como si estuviera fluyendo con lo que es, con el todo. Y eso es muy grande. Y entonces quiero dar gracias a mí misma, porque hubo una versión de mí que siguió caminando, sin saber a dónde me iba a llevar el camino y sin tener ninguna respuesta, pero eh, hoy quiero honrarla porque gracias a ella estoy aquí también. Y bueno, gracias a mi hijo porque es la persona más importante de mi vida y muchas veces me mantuvo con vida cuando en los momentos difíciles, ¿no? Solo por el hecho de existir. Y eso es para decir gracias. Y entonces, bueno, le pido a Dios que ponga en mi boca las palabras que alguien necesite escuchar hoy a través de mi historia, ¿no? Y bueno, antes de contarle mi historia, quisiera compartir con ustedes una verdad que cambió mi vida. eh, y quiero que la tengan bien presente. Aunque vuelvan a ver el vídeo, escríbanla, porque es la verdad que más me ayudó. Y es que para sanar, para cambiar, para crecer, lo primero que necesitamos no es una técnica, es una mente abierta. Una mente abierta que nos permita eh, ver las situaciones, ver a las personas y a nosotros mismos con curiosidad, con una humildad y con una disposición a descubrir algo que no sabemos. Eso creo que esa curiosidad es, porque la curiosidad en realidad no busca tener la razón, no forma parte del ego. La curiosidad busca comprender y, y escuchen esta historia desde esa perspectiva, porque la verdad que puede ocurrir un cambio hoy en todos nosotros, ¿no? Y una bonita transformación. Entonces, bueno, no voy a contar mi historia eh, para que conozcan mi pasado. Quiero contarla porque quizás en algún momento alguien se sienta identificado en alguna parte de esta historia, ¿no? Y la cuento para que alguien encuentre esperanza, porque también el dolor tiene un propósito y hay que encontrarlo. Entonces, bueno, nací en Cuba, como les decía anteriormente, en la clase anterior, nací en una ciudad que se llama Santa Clara. Eh, mi, nací de una madre con 17 años, mi madre me tuvo con 17 años. Mi padre era un poco más mayor, ya era divorciado y tenía otras dos hijas. Se casaron y nos fuimos a vivir. Nosotros vivíamos mi mamá vivía antes en un poblado. Un poblado son cuatro casas pequeñitas en el campo con mis abuelos, ¿no? Ella se fue a vivir allí a la ciudad y el matrimonio no duró más de un año. Se separaron. Y nosotros volvimos otra vez al poblado donde estaban mis abuelos, ¿no? Entonces, allí les voy a contar esto porque esto es una de las cosas que me salvó la vida y es uno de los hábitos que tendríamos que tener porque este hábito salva vidas. Yo aprendí a leer y escribir con 3 años. Mi madre me enseñó. Con el tiempo comprendí que ese había sido el mayor regalo que me podía hacer, el enseñarme a leer. Por eso nunca dejé de leer. Después que ella murió, cada libro que era como una forma de honrarla, ¿no? Era mi manera de cuidar aquel regalo que ella puso en mis manos. Y cada libro era como una manera de decirle a ella gracias. Allí nació mi curiosidad, mi deseo de comprender el mundo.
y después la necesidad de comprender lo que me sucedió. Mi mamá, cuando yo tenía 6 años, se suicidó, eh, se dio fuego y me quemó. No, no es que me quemara porque ella estaba intencionada a hacerlo. Yo simplemente estaba en la única vía de escape que ella tiene, que ella tenía en ese momento, estaba en una habitación cerrada y yo estaba en la puerta. A los quemados les da por correr y ella buscó la vía de salida. Yo estaba ahí en el medio preguntándole por qué lo hacía. Eh, no contestó y entonces cuando salió corriendo en ese trayecto yo me puse, digamos, en el marco de la puerta y me quemó mi cuerpo. Yo tuve que apagarme sola eh, con mis propias manos, dando vueltas en el suelo. Ella continuó su recorrido y bueno, la apagaron ya los vecinos de enfrente. Ella salió de la casa y la apagaron los vecinos de enfrente. Eh, la historia la cuento un poco mejor y más detallada en el libro, por eso les decía que en el libro tuve que poner en ese capítulo, como lo describo tan eh, minuciosamente, según lo recordaba yo, eh, tuve que poner esa advertencia, ¿no? De que podría herir la sensibilidad de los demás. Nacimos en una familia pobre. eh, a partir de ahí nos tuvimos que ir del poblado porque los médicos le dijeron a mis abuelos, mi abuela tenía 44 años y mi madre cuando murió tenía 24. Nos tuvimos que ir de ahí porque digamos, los médicos les decían que no podía estar en el mismo sitio donde había ocurrido el trauma. Y vendimos lo que teníamos allí, mi abuelo vendió los animales y nos fuimos a la ciudad, que era donde más cerca estaba la otra parte de la familia, ¿no? Y compraron un pequeño terreno a las afueras de la ciudad. Eh, Dios sabe cuánto me avergoncé de esa casa todos los años de mi vida. En Cuba le dicen un bohío, es una casa con tabla de palma. Eh, no había baño. Lo que había al final del patio era una letrina. No tenía ducha. Eh, la, no sé, habían ratas, habían culebras. eh, era, no sé, no tenía zapatos a los 9 años para ir a la escuela. Tuvo que una vez, recuerdo de ir con chanclas. No tenía ropa. En Cuba nos dan un uniforme para ir a la escuela, entonces prácticamente hasta para comprar el pan iba con el uniforme. Cuando ya me duchaba, ya me quitaba el uniforme y estaba en casa, pero no salía. Salía cuando era para ir a la escuela y poco más. Eh, Fui a la universidad, se me dio muy bien la escuela, disculpe, la emoción. Se me dio muy bien la escuela en la universidad, pedí una beca por, por orfandad. Mi papá nunca se ocupó de mí. Lo habré visto en mi vida 4 años. Hace ya como 5 años que él murió. Eh, pero bueno, me fui de Cuba muy joven. Voy a buscar una botellita de agua que tengo aquí delante. Disculpen, porque me fui de Cuba muy joven, con 19 años, casi 20. Me fui a Europa. En Europa empecé una nueva vida, me fui sola. Ya yo en la universidad me había independizado de mis abuelos. La beca me dieron un pequeño salario y me daban alojamiento y comida. eh, y busqué la manera de irme. Viví en Europa casi toda mi vida. Aquí en este país llevo 10 años nada más. Y bueno, a pesar de todo, he tenido una vida muy rica en acontecimientos. Tuve momentos muy duros, un divorcio muy tormentoso,
pero tuve vivencias hermosas, conocí personas estupendas, visité lugares que solo había leído en libros, comí las mejores comidas del mundo, eh, tuve muchas de las decisiones que he tomado en mi vida, muchas veces la gente pensará que es porque soy valiente, pero no. La mayoría de las decisiones que he tomado en mi vida han sido con miedo, con muchísimo miedo, porque, pero no dejé que me paralizara. Mi mente, después del trauma, cada vez que yo tenía una dificultad, solo buscaba la manera que había aprendido a los 6 años y que le había visto hacer a mi madre. Era, era frustrante para mí porque cada vez que tenía un momento complicado, mi mente buscaba la manera de matarme. A los 7 años, como les dije en la otra reunión, tuve mi primer despertar espiritual. Eso me salvó la vida porque al preguntarme quién es el que me habla en mi cabeza, me di cuenta de que yo no era la mente, porque yo era capaz de escucharla. Y si había una posibilidad de que yo me hiciera la pregunta sobre mi propio pensamiento, yo era alguien que observaba, no era la persona del diálogo, ¿no? Ahí pude distanciarme de verdad de la mente y eso, bueno, me salvó la vida. En Europa, después de los 20 años, tuve mi primera ducha caliente. Eh, tuve muchas cosas buenas. Me casé con el padre de mi hijo. El padre de mi hijo es una persona que estaba bien económicamente. Mi hijo nació en Italia. Eh, aquí en Europa fue donde en realidad comenzó mi búsqueda espiritual, ¿no? Todo ese camino que emprendí y que bueno, que fue lo que me ha traído hasta aquí, hasta solucionar todo esto, ¿no? Tuve momentos en que a veces la mente me ganaba y tenía depresiones muy profundas. A veces me cansaba, porque es como vivir toda tu vida imagínense, con una melodía heavy, con un diálogo horroroso, todo el tiempo dentro de ti. O sea, es muy difícil seguir en conciencia cuando todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Y no es solo eso, es que la película que me transmitía a la mente era de lo que había sucedido. En el trauma hay una cosa muy curiosa del trauma y es que muchas personas lo borran. Muchas personas no logran saber, siguen llevando los sentimientos de eso, pero no logran saber lo que le pasó en realidad de esa molestia. Pero siempre, siempre el cerebro, por una forma muy curiosa, guarda el olor. Si fuiste una persona violada, puede ser que el olor de la persona que cometió eso, un día lo encuentres, ese olor, y te haga recordar completamente todo el trauma, ¿ves? El olor nunca se olvida. Imagínense, yo estuve 2 meses y medio en una sala de quemados. Nunca nadie me dijo que mi mamá había muerto. Simplemente nunca pregunté tampoco porque cuando le preguntaban a mi abuela temblaba. Ella me tenía en brazos y temblaba. Y no decidí no hacerle daño a ella. Y entonces ahí fue donde guardé mi niña interior y no hablé. En aquellos entonces no había mucha psicología sobre el trauma. A mis abuelos le dijeron que no podían viciarme, que no podían mimarme, porque eso me haría crecer débil y no superaría el trauma. Entonces crecí sin que nadie me tocara. El primer beso que le di a mi abuela fue la primera vez que regresé de Europa, ya tenía más de 21 años. Y sin embargo los amaba con locura, pero
era, eran otros tiempos, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos más o menos en lo que en realidad me ayudó, más que en la historia de lo que pasó, ¿no? Y ahí te quiero interrumpir Sí, un poco, Mida, porque cuando, cuando fue el punto, y voy a compartir otra vez pantalla para que veamos por qué es importante esto del merecimiento cuando pasamos por momentos tan difíciles, por lo menos como lo pasó Mida, y que lo que te escucho, tu historia, todavía a tus veintitantos años estabas pasando por ese proceso de depresión y todo a causa de esa situación que pasó en tu niñez. Entonces, aquí, mira lo que dice esta diapositiva, y dice, lo que pasó, ya pasó. Entonces, y esto va, bueno, lo tengo dirigido para lo que nos ha pasado con el trading, ¿verdad? Que por eso es que se ha reunido este grupo, porque hemos hecho cosas de alguna manera inconscientes o conscientes que nos ha llevado a perder dinero. Y quizás uno de los dolores que tenemos, el denominador común que tiene el grupo. Pero ¿por qué? Seguramente en el pasado, antes de que pasara eso, ya que el mercado nos muestra lo que tenemos por dentro. Entonces, dice, ganaste dinero y luego lo perdiste. Eso es algo que pudiste haber pasado en este camino o que estás pasando. Tuviste una oportunidad y la dejaste pasar. Todo iba bien y de repente algo ocurrió. Sentiste culpa cuando comenzaste a progresar. O sea, estos casos nos puede estar ocurriendo en este momento. Pero en tu caso, ¿cómo es que haces como un pare para que eso ya, o sea, para que ya no recordaras la situación que te pasó en tu infancia? bueno, con respecto a la diapositiva, es totalmente cierto. Yo he trabajado en muchas cosas. He tenido compañía, he tenido negocio, ¿no? Incluso tuve uno muy grande de más de 70 trabajadores que trabajaban para mí, una compañía de multiservicios en España. Y bueno, llegó la crisis del 2008 y vendí mi parte, pero todo lo que sucede en nuestra vida era porque no estábamos preparados para sostener todo eso, para sostener todo ese nivel de riqueza, digamos, porque yo en esos momentos yo no había solucionado el trauma. Yo todavía no había trabajado el merecimiento. Mira, Qué bonito eh, eso que nos estás diciendo. sí, hay algo muy importante para el merecimiento y es que tenemos que trabajar la autoestima. Cuando uno piensa en autoestima es, por ejemplo, el resultado de las cosas por las que estamos orgullosos, las cosas por las que hacemos bien. Por ejemplo, el que juega fútbol bien, pues ese le sube la autoestima porque juega fútbol bien. El que se le da bien otra cosa, no sé, escribir, pues le sube la autoestima, ¿no? Pero hay algo que nadie, todo es mucho más profundo, según mi caminar, ¿no? La definición más bonita que yo he encontrado es de un psicoanalista argentino que se llama Luis Krach, y él dice que la autoestima es el amor por el modelo que fueron tus padres. Y piénsenlo otra vez, la autoestima es el amor por el modelo que fueron tus padres, no por el amor que ellos nos dieron o por las enseñanzas que ellos nos dieron, es por el amor que nosotros sentimos, por el modelo que fueron nuestros padres. Y aquí creo que la parte más importante para el merecimiento es el perdón. Tenemos que perdonar nuestra historia, tenemos que perdonar a los que nos hicieron daño, tenemos que perdonar a nuestros padres, sobre todo porque nuestros padres son la abundancia. Nuestra madre es el canal espiritual y el canal energético por donde entra la abundancia, por donde entra
el dinero. Nuestro padre es el canal y la vía energética por donde se consolidan, donde llegamos a ser reales los negocios, eh, y los traemos a tierra, ¿no? Los ejecutamos. Es muy importante. Y entonces, si no trabajamos estas cosas, no va a llegar la abundancia, porque todo está conectado y estamos conectados en el pasado hasta que no logremos solucionarlo. Yo en mi Y, caso, y ahí te voy a interrumpir un momentico porque estás diciendo algo tan valioso y tan importante, porque fíjense, es como eh, una vasija, es como una vasija. Si esa vasija está sucia, llena de cosas viejas, ¿cómo vamos a pensar que esa vasija se va a llenar y va a florecer, ¿no? Nosotros somos un recipiente. Y lo que acaba de decir Mida en este momento es tan importante como el perdón de todas esas cosas que pasaron en el pasado, en nuestra infancia, para poder progresar en lo que es la parte de la abundancia y sobre todo lo que le ha tocado el punto, Mida, es de nuestros padres. En este caso, Mida, tú que viste a tu madre hacer ese acto y que no has hablado de tu padre porque no has escuchado decir dónde estaba tu papá, eh, pero entonces si ella se fue por ese acto, ¿tu papá estaba? no, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 1 año de nacida. Entonces nos fuimos a vivir otra vez al poblado. Mi papá era una persona que le gustaba el alcohol y bueno, No no estuvo estuvo, no presente. estuvo presente. Ajá. No, correcto. Lo habré visto como 4 veces en mi vida. Sí lo perdoné, logré comunicarme con él 1 año antes que muriera. eh, Qué y bonito. bueno, él ya tenía una... ¿Cómo pasaste ese proceso del perdón, amigo? Bueno, hay una frase muy importante. A mí me gusta mucho leer. Bueno, continué a leer toda mi vida, ¿no? Desde que tenía 3 años. Eso me salvó la vida y creo que es una de las herramientas mucho más importantes que puedan tener en este camino. Y vi que tú la pusiste, ¿ves? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el estoicismo, la filosofía estoica. Ahora lo tenemos fácil porque podemos escuchar audio. Yo que voy aquí en mi trabajo, logro escuchar una cierta cantidad de libros que la verdad que me maravillo, ¿no? Gracias a la tecnología. Y hay una de las ideas que yo puse, una reflexión en la academia, en school, en la academia tuya, cuando yo empecé al principio, la pueden buscar ahí, creo que fue en mayo o algo de eso así, sobre algo muy importante en mi vida y es una de las ideas más profundas del estoicismo, que es el amor fati, en latín se llama así, y significa amar el destino. Eh, no es resignarse, no es justificar el dolor, no es que lo que vivimos está bien, no es conformarse, es mucho más profundo que eso. El amor fati es descubrir que, que pensábamos que aquello que nos venía a destruir, eh, bueno, pensábamos que nos venía a destruir, ¿no? Pero es como que eso puede convertirse en aquello que más nos haga crecer. Ese es el amor fati. Con eso aprendí a mirar cada circunstancia que había pasado como una prueba en mi camino de evolución. No sé. ¿Dónde viste que esa experiencia de tu vida era la que te estaba enseñando para subir, como por decirlo así, Sí, subir de nivel? sí, bueno, empecé a ver, a comprender que tenía primero que perdonar y tenía que contarme una historia diferente a la que había ocurrido. Como leo tanto, tenía que, a ver cómo explicarte, era como en las filosofías orientales, sobre todo, hay Sí.
ellos cuentan que venimos a esta vida cuando reencarnamos, venimos a esta vida a obtener digamos, las vivencias que les van a ayudar a nuestra alma a progresar como conciencia. Y ahí descubrí el amor tan grande de mi madre y el amor tan grande de mi padre. ¿Por qué? Porque en esas enseñanzas nosotros escogemos nuestros padres. No es que nacemos al azar. Nosotros siempre estamos reunidos con el mismo grupo de almas afín y a veces son nuestros hermanos, otras veces son nuestros padres, otras veces son nuestros amigos, pero siempre crecemos con ese grupo de almas, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas personas puede que ser que no crean, pero a mí esta historia me funcionó y dado que yo he leído mucho, yo sé que es verdad. Y es como, como el concepto de Dios. Mucha gente no cree, pero a mí me funciona. Y yo lo creo, lo sé, lo veo y lo siento. ¿Cómo lo pudiste resignificar? Bueno, mi mamá, eh, digamos que ofreció una de sus vidas y ofreció el sufrimiento para hacerme vivir esa experiencia que yo necesitaba para llegar a ser la persona que soy ahora. Porque sin esa experiencia mi vida no hubiera tenido sentido. No hubiera caminado lo que he caminado, no hubiera tenido la fuerza, la valentía, la sensibilidad y no hubiera encontrado a lo mejor el amor que he encontrado hoy, ¿no? Entonces, ella con un amor tan profundo se ofreció una de sus vidas a morir con el sufrimiento más grande que hay y más doloroso físicamente, para que yo pudiera llegar hoy al punto aquí frente a ustedes y contarles la historia. Es el amor más grande que pueda existir. Y sé que en otras vidas nos volveremos a encontrar y ella, ojalá algún día yo pueda ser su madre, ¿ves? Y, y darle los abrazos que nunca le dieron y darle el amor que nunca le dieron. Sé que ese día llegará. Y a mi padre le doy las gracias y lo amo con locura porque no me reclamó, no me llevó con él y me dejó con las personas que yo amaba, con las personas que yo crecí. Él podía haber reclamado mi custodia. Sin embargo, Dios le dio esa adicción al alcohol para que yo pudiera crecer con las personas tan maravillosas que crecí. Mis abuelos no me dieron cariño físico, pero me dieron fuerza. Mi abuela me rompió todos los límites mentales. Mi abuela me decía, tú no perteneces a este barrio, tú no perteneces a esta casa, tú eres una persona maravillosa que vas a llegar muy lejos. Tú vas a venir aquí y me vas a venir a recoger en un carro con un chofer. No tengas miedo, vuela, no hagas y no lleves la vida que yo hice. Tú estás destinada a algo más grande. Mi abuelo nunca había enfadado a mi abuelo. Mi abuelo nunca lo vi con una mala cara. Era una persona, era un alma budista, era como un monje budista. Era la persona más noble que yo he conocido. Toda mi familia lo interpreta así porque él, pasé mucho tiempo con él en la infancia. Era una persona sabia. Mis abuelos no sabían leer y escribir. Mi abuela fue a la escuela ya de mayor por la noche, yo la acompañaba por la noche, la animé a que fuera a una escuela nocturna y ahí aprendió porque ellos no sabían firmar. Yo les enseñé a firmar porque firmaban con la huella dactilar. Y mi abuela logró aprender a leer y leía libros. eh, y bueno, a pesar de ser unas personas que supuestamente eran limitadas en la pobreza donde estábamos, donde no tenía ni qué ponerme, en mi mente con los libros y con esas personas y ese regalo que me dieron mis padres, he llegado donde estoy y soy la persona que soy, ¿no? Esa es la historia que me conté, esa es la historia que me sacó.
Esa es la historia de amor, porque no podemos juzgar a las personas, porque hacen las cosas según el grado de conciencia que tienen en ese momento. Y uno no sabe el plan divino que tiene Dios y a lo mejor Dios los usó para que yo pudiera llegar hasta donde he llegado. Eh, no es que te tienes que inventar otra historia, se trata de mirar la misma historia desde un lugar mucho más amoroso, más compasivo y mucho más consciente, porque no se puede vivir una eterna infancia. Tenemos que hacernos cargos de nosotros. Muchas veces estamos en plan víctima y no se puede ser víctima eternamente. Hay que salir de esa zona, hay que responsabilizarse, hay que ser maduros, eh, digamos, espiritualmente y hacernos cargo de nosotros mismos. Hay una frase de Facundo Cabral que me encanta y es que Dios te dio un ser humano a cargo y ese ser humano eres tú. Te toca a ti hacerlo feliz. Es tu responsabilidad y es, es, eh, es, es algo muy importante que hay que trabajar para el merecimiento. Si no trabajamos esto, esta es la base, de aquí parte todo, estos son los cimientos, no se puede construir una casa desde el tejado, hay que construir unos cimientos sólidos y esos cimientos sólidos es no ser resentido, no juzgar, ser amoroso. Yo los exhorto porque la riqueza no viene cuando uno tiene dinero, no esperen a ser ricos cuando tengan dinero. Hay que ser, ahora que yo trabajo en este mundo de las limusinas, he estado en contacto con muchas personas prósperas, con empresarios, con gente famosa, eh, con el presidente de este país. Y todos tienen una cosa en común, la gran mayoría tienen una cosa en común, es el respeto y el agradecimiento con el que te tratan eh, por lo que haces, por estar, por servirles, por lo que sea. Y, y ahí es donde yo me he dado cuenta que la prosperidad no llega cuando llega el dinero. Sean ricos de cosas que no se agotan, sean ricos de sonrisas, sean ricos de buenos días, sean ricos de sinceramente preguntar en qué puedo ayudar. Eh, esa es la verdadera riqueza. Ahí es donde empieza, digamos, a crecer tu cuenta. Ahí es donde, en esa forma que tenemos de tratar a los demás, de digamos, es donde empieza esa prosperidad. No, no esperes a que ese momento, esa cuenta de trading se llene. Ya puedes dar con lo que tienes. Y si no das con lo que tienes, la prosperidad, les digo una cosa, la prosperidad no es lo que tienes, no es lo que compras, no es lo que adquieres. La prosperidad es la capacidad que tienes de dar. Esa es la prosperidad. Te voy a hacer un stop ahí porque de verdad que nos has dicho cosas maravillosas. Yo sé que todos están aquí atentos escuchándote, incluyéndome a mí, porque me estás enseñando hoy otra vez más. Y, y como siempre les digo, dar es lo mismo que recibir. El merecimiento empieza cuando nos empezamos a dar a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso que, qué bonito para todos, chicos, para todos los que en este momento necesitan limpiar la vasija. Limpiar la vasija es sacar todos esos dolores y resignificándolos. No hay más ejemplo maravilloso que el que nos acaba de dar Mida. Resignificó su historia y con una resignificación tan amorosa. Mida, gracias. Gracias en este instante porque has llegado al punto de cómo podemos resignificar. Cuando vean que hay una situación en sus vidas que se está repitiendo y se los está repitiendo el mercado porque ven que sus cuentas están en rojo o las están quemando o las están perdiendo, miren hacia adentro y miren qué es lo que tienen que empezar a perdonar y resignificar con respecto a nuestros padres, que son los que eh, traen la abundancia a nuestras vidas. Entonces,
partiendo de ese punto, yo voy a seguir aquí para mostrarles la siguiente imagen. Cómo un trader, cómo es un trader que no se siente merecedor. Hay que identificar cómo es un trader que no se siente merecedor. Uno, cierra ganancias demasiado rápido. Mueve los stop loss sin razón válida. Sobreopera buscando validación o recuperar. Arriesga de más para sentir algo. No sigue su plan aunque lo conoce. Y vuelve a su nivel conocido y cómodo. Entonces, fíjense esto, si ustedes se identifican en este momento así, entonces, por lo menos ya estamos identificando el patrón. Cierra ganancias rápido, mueves el stop o sobreoperas, arriesgas de más, no sigues un plan y vuelves al mismo nivel. Entonces, no es falta de conocimiento, no es falta de estrategia, porque ya la tenemos y bendito Dios que nos ha traído la acción del precio para que la aprendamos a conocer y de eso también hay un gran testimonio de Mida que me lo ha mandado y me lo ha mostrado, como ella desde traer una cuenta en pérdida de casi $2,000 ahora. Eran $10,000. Yo empecé con $10,000. Al principio, el primer dinero que perdí fue por falta de experiencia. Quise como adelantar el proceso, ¿ves? He pasado por Sí. todos los procesos. Otras veces me quedé bloqueada y así mismo bloqueada directamente delante de la computadora y no pude cerrar no pude cerrar la pérdida. Fue una cosa muy, muy, muy extraña, ¿no? Tuve ataques de ansiedad. He pasado por todo esto. La cuenta llegó, tengo que buscar a ver si encuentro o hay una manera de que encuentre yo en mi cuenta. Mi cuenta llegó hasta $2,300 de $10,000. Hace 2 semanas y media por ahí tuve digamos, un colapso que le llamo yo. Bueno, terminé llorando en la alfombra de mi casa. Creo que les conté, he hecho un ovillo porque dije, basta, quiero ya solucionar todo esto que tengo que solucionar, ¿no? Y, y me centré. Y yo dije, bueno, yo soy disciplinada, yo lo voy a lograr. Me senté con el plan, elaboré un plan que estuviera bien para mí. Me volví a sentar, empecé a escribir las cosas a mano, porque el cerebro memoriza mejor y capta mejor la situación cuando escribes. Me hice una tabla y empecé poquito a poco con esos 2,300. En una semana y media, porque la semana pasada no operé, me parece que fue el viernes que fue muy malo. Y la semana anterior creo que hubo otro día que tampoco operé, así que como en una semana y media más o menos, pues ahora tengo la cuenta eh, En 10,000, no, en 6,000, seis me mil mandaste. dólares, 6,100 y algo, un poquito más de $6,000. O sea que ha sido casi como $3,000 y un poquito más a la semana. No es que entro con contratos que, Un dígale, segundo, dame un segundo. Alejandra, Sí, aquí ya. he entrado con los contratos que me permite mi plan, no he hecho ninguna locura, sí he cortado las pérdidas, mucho he cortado las pérdidas, incluso cuando veo que ya el movimiento no es razonable, que me equivoqué, que se me fue en contra o lo que sea, lo corto incluso antes no dejo que corra, ¿ves? Y entonces me concentré, como te dije en una clase, en la pérdida, no me concentré en lo que ganaba. Y la ganancia vino de consecuencia. ¿Ves? Y entonces lo que hago es seguir la acción del precio, dejar correr mientras el movimiento lo permita, y mientras esté en eso, lo dejo correr. Y bueno, ha sido espectacular estas 2 semanas, he sido muy bendecida y bueno, muy feliz, muy feliz. Pero, pero sobre todo, Amida, es el proceso de que has podido resignificar y trascender esa experiencia Sí, que puede ser muy fuerte para un niño y que ahora ya tú lo ves y lo miras desde otro punto de vista. Entonces, eso es muy importante, dejar del papel de víctima y empezar a querernos y saber y responsabilizarnos de nuestra vida.
Entonces, yo aquí les quiero compartir para seguir aquí, que no pensé que los estaba compartiendo. Como ya les dije antes, anoten o tómenle foto a esta parte donde podemos decir cómo se siente una persona que no es merecedor estando en el mercado. Ahora, ¿qué hábitos sí nos pueden llevar a ser un trader y una persona merecedora? Fíjense qué curioso que son los mismos hábitos que ya les pasé en la parte de... Alguien nos pasó aquí una lineecita. Si fuera tan amable de borrarlo, por favor. Eh, gracias. Cómo los hábitos, estos pequeños hábitos repetitivos, nos van a llevar a hacer esos cambios. Dime, Mida, en ese momento de tu transición, de pasar de resignificar el dolor, perdonarlo y empezar a contarte esta historia maravillosa, porque de verdad es así y yo la creo que ha sido así. Siempre todas las cosas que nos pasan es para nuestro bien mayor. Y eso lo tengo muy claro y eso se los enseñé en la conferencia, que esa fue la frase final que siempre recuerdo y cada cosa que me puede pasar en mi vida es para un bien mayor. Entonces, ¿cuándo fue que empezaste a ver esos cambios en tu vida que ya no era salir como de la depresión y empezar a ver como la luz? ¿Hiciste algo de estas cosas en ese momento? Sí, creo que casi todos, o Casi todos. todos. Sí, cuando pusiste los Ujú. hábitos que eran del grupo, yo dije, wow, los hago todos. Leo mucho, la Ok, lectura me salvó, me expande la conciencia, sobre todo historias de otras personas, me ayudaron muchísimo. Leer sobre, ves, encontré la solución en la filosofía oriental sobre resignificar mi historia, ¿no? sí. Y entonces, levantarme temprano, comer con conciencia, no como comida que no sea comida de verdad. Yo lo único que como es, mi base de dieta es proteínas y vegetales. No como nada, el 90% de lo que hay en el supermercado yo no lo como. Yo no como alimentos industrializados, no como pan, no como arroz, no como azúcar, no bebo alcohol. Eh, para muchos puede parecer muy aburrido, pero para mí me salvó la vida porque yo salí de un cáncer y, y tengo una energía vital increíble para mi edad, ¿no? Y, y, no sé, a mí todo esto me ayudó muchísimo. No veo televisión desde hace más de 20 años, no veo noticias, no porque sea indiferente a mi mundo, sino porque mi mundo se va a componer de las cosas que yo consumo, o sea, de lo que yo puedo escuchar y ver. Y la sociedad o el sistema está hecho para llenarte de miedo, llenarte de límites. Y si quieres ser libre, tienes que salir fuera de esos hábitos que te induce el sistema. Porque el sistema está hecho para que tú consumas, el sistema está hecho para que tú tengas miedo y no, nunca salgas de tu zona de confort y no te expandas. Entonces, esas son cosas muy importantes. Y no es porque no me interese lo que sucede en el mundo, sino es porque dentro de mi mundo eso no existe. Mira, grandioso. Gracias, gracias, gracias de verdad otra vez, porque volvemos. Una de las reglas es que no en este entrenamiento que estamos viviendo y que empezamos desde casi de la semana pasada, pero ahora con mayor claridad, es, por ejemplo, la regla de no consumir Facebook e Instagram, que esa es otra de las cosas que te quitan el tiempo Sí, y te inducen a poner tu atención, porque donde está tu atención, eso crece. Entonces, claro, el sistema, como dices tú, Mida, y estoy de acuerdo contigo, ¿qué es lo que quiere? Mantenernos eh, fuera de foco, o sea, no con la atención dentro de nosotros, sino afuera, afuera. Las noticias, ver televisión de noticias, eh,
que tú tengas el poder de decisión de elegir qué es lo que quieres ver es muy diferente a ver lo que ellos quieren mostrarte. Por eso, eso es diferente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Tú entras al Facebook o al Instagram y es scroll, 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 o al YouTube, scroll, y eso está diseñado para eso, para que tu atención se vaya ahí con ellos. Entonces, salir de eso y seguir las reglas es maravilloso. ¿Por qué? Porque, mira, vas a tener el tiempo, te va a dar el tiempo de que cada mañana tomes tu tiempo para meditación, para la oración y para la visualización. Crear una mente poderosa. Y esto nos está dando el testimonio, Mida, cómo ella logró resignificar esa experiencia dolorosa a una experiencia de perdón, de amor. Cómo ella está cuidando su cuerpo. Sin hacerle yo la pregunta, ya ella lo está diciendo, se cuida con sus alimentos, no come alimentos procesados. Una de las reglas que les puse es esa, no comer alimentos procesados. Foco en dónde, o sea, dónde va a estar tu atención. ¿En dónde? En el mercado, obviamente, que es lo que estamos queriendo aprender y hacerlo con excelencia, pero también en dónde debe estar el foco en la parte interna, allá donde tenemos que ir a sanar todas esas cosas. Toda esa vasija que está llena de cosas sucias, hay que limpiarla para vaciarla y que esté lista ese recipiente para recibir. Disciplina inquebrantable, o sea, todo lo que nosotros en este momento nos estamos comprometiendo a realizar en estos 2 meses, que no rompas tu disciplina, o sea, haz de esta disciplina algo poderoso, que hoy la disciplina que hagas hoy sea la libertad tuya de mañana. Y obviamente el cierre de la gratitud, yo lo abro en la mañana y lo cierro en la noche. Cada noche que yo me acuesto y cierro los ojos, doy gracias por todas las cosas maravillosas y las que no han sido maravillosas, o sea, que son aprendizajes y experiencias. También agradezco por ellas porque recuerden, toda experiencia eh, es para nuestro mayor bien. Entonces, eh, si proclamamos nuestra verdadera identidad, ¿qué es proclamar tu verdadera identidad? Proclamar tu verdadera identidad es empezar por ese amor propio que nos hablaba Mida. Esa autoestima, aumentar nuestra autoestima. ¿Y cómo aumentamos nuestra autoestima? Con esos pequeños detalles de amor para nosotros. Mira, ¿cuáles fueron esos pequeños detalles que empezaste a hacer? Y Bueno, qué curioso, mira que nos estás hablando de otro proceso bastante fuerte, sí, porque no solamente que pasas en la infancia esa situación, sino que estoy escuchando que has pasado por un cáncer también. sí, pasé por un cáncer, me operaron de cáncer, viví en New Jersey y bueno, me vine aquí a Florida por eso, para buscar ese proceso de sanación, porque también tenía mis glóbulos blancos muy bajos durante mucho tiempo, subían, bajaban, y ya el médico quería que fuera al hematólogo. Y bueno, se sospechaba que era una leucemia. Eh, Me fui de New Jersey, no fui al médico, vine aquí, hice un recogimiento, digamos. Ok, Y fíjense lo importante que es de lo que consumimos. Hay una cosa, una simpleza que uno lo ve como inofensivo. No consuman pasta de diente con flúor. La pasta de diente con flúor les va a calcificar su glándula pineal. La glándula pineal es muy importante para el cerebro, es muy importante para todo este proceso que estamos viviendo. Yo recuerdo el día que la descalcifiqué porque mi hijo me hizo una foto en la garganta, sentí como un calor y tenía como un hematoma de sangre, ¿no? Parece que al descalcificarse, pero no había dolor, era solo como un calor, ¿no? Y eh, sucedió después de una meditación muy profunda con Joe Dispenza. Eh, entonces, esas cosas tan que uno da por obvias y sin embargo son importantes porque el sistema está hecho para que no salgas ahí afuera, digamos, a expandirte, a sacar tus dones. Entonces, imagínense si todo esto, si la disciplina y todos estos hábitos funcionan, que yo en 4 años salí del cáncer, salí de lo de la leucemia,
no me funcionaba la tiroides, me diagnosticaron eh, hipotiroidismo de Hashimoto. Tomé las pastillas durante 6 meses y logré después quitármela. Esto no son recomendaciones médicas, no hagan lo que yo hice, yo todo lo hice bajo mi responsabilidad y bajo mi criterio y bajo el estudio que yo había hecho. Yo estudié enfermería. En estos 4 años estudié enfermería. Enfermería la hice en 2. Lo que da es no ver redes sociales ni mirar televisión, ¿ves? Cada semestre tomé una media de unos 25, 28 créditos. Tenía 7 y 8 asignaturas y trabajaba también y lo saqué adelante. Eh, en, Después de eso también tuve el espacio este de no mente, ¿no? El espacio donde mi mente no me produjo, digamos, ningún tipo de pensamiento. Eso, eso me cambió la vida completamente. Y bueno, en el budismo le llaman el nirvana. En, eh, y fue maravilloso. Lo lograste, perdón que te interrumpa, lo Sí, lograste cuando hacías las meditaciones. sí, hice todo junto, todos los hábitos juntos, me llevaron Ok, allí. todos Eh, te llevaron ahí. Oh, sí, muy pero bien. antes tuve un momento donde mi mente se disparó. Mi mente me agobiaba constantemente con estos pensamientos repetitivos como para que no avanzara. Yo Sí, recuerdo que yo ponía un disco de Tina Turner. Tina Turner tiene un disco de mantras hermoso. Y yo me ponía constantemente los auriculares con ese disco de mantras para no escuchar la mente. Y me encerré, no veía a nadie, iba a trabajar, llegué aquí a Florida, a Miami expresamente, no conocía la ciudad, empecé a trabajar en Uber para después buscar otro trabajo y trabajaba en Uber por la mañana y ya todo el tiempo estaba en mi casa, no me comunicaba con nadie. Tenía el jueves, que era el día que llamaba a mi familia para que supiera que estaba viva. Me suplementé, llevé a cabo todo lo que tenía yo adquirido de haber trabajado en dietética y nutrición funcional, eh, todo lo que tenía trabajado en cuanto a mi espiritualidad, hacía meditaciones y ayunos profundos, eh, siempre la disciplina es súper importante, un día detrás de otro, un día detrás de otro, porque la mayoría de la gente se rinde en el primer día. Yo duré así 7 meses. Pero en esos 7 meses escribí un libro, escribí Alquimia para Vivir, que es el libro que yo dejé que mi niña interior escribiera y lo publiqué. Estudié enfermería, seguí siempre trabajando. Después encontré este trabajo en las limusinas y ya aquí me he mantenido hasta el día de hoy. Eh, no sé, es que todo son ganancias, todo es como hacer lo que nadie hace en 10 años, lo puedes hacer en poco. Y Dios me puso el trading. Yo solo estaba haciendo este camino y Dios me puso el trading enfrente. Y fue como cuando yo conocí el trading, yo dije, wow, ahí se me olvidó la enfermería. Eh, Fue como yo hice match con esto y entonces estaba buscando, primero quería entrar donde Joel, pero no pudo ser. Dios sabe cómo hace las cosas y me quiere mucho. Y entonces, no por disminuirlo, amo a Joel y su discurso, yo lo fui a ver en vivo en un VIP y me encantó, yo me enamoré de él. Él fue el que hizo que yo me enamorara del trading y lo amo y lo honro y lo bendigo. Y, pero no era mi camino, ¿ves? Entonces te vi a ti en YouTube. eh, Primero vi el vídeo de tu despertar y eso me conmovió. Después vi la entrevista de Gaeta, porque yo lo seguía a él de lo de la academia. Y ya ahí tuve que esperar a terminar la enfermería, por eso no empecé antes en la academia en el primer grupo, porque estaba terminando enfermería y estaba con los exámenes. Este último semestre ha sido una locura, muchos créditos y muchas asignaturas, pero bueno, me gradué el 3 de junio, felicidades. gracias, Qué sorprendente. y empecé en la academia, más o menos creo que en junio, me parece. Estoy en segundo nivel, ahora voy a empezar el tercero. Y quiero decirles una cosa, yo ya venía con el trabajo hecho, yo venía con el trabajo espiritual hecho. Y el resultado es en esa cuenta que yo les puedo enseñar. Yo le mandé la cuenta a Monay. Después tengo que buscar cuando la cuenta llegó a los 2.300. Pero el resultado es esa cuenta. ¿Por qué? Porque esto es 95% tal y como te dice Munay. Esto es trabajo interno.
Todo lo que ellos dan es oro puro. Una persona que lleve solo 2 meses en el trading y que logre subir esa cuenta como la subí yo en 2 semanas y que va a crecer muchísimo, es el resultado de haber hecho un trabajo interno con el oro molido que te dan en esta academia. Muchas veces estamos buscando cosas, nuevas técnicas, nuevas cosas. No se trata de técnicas, ya el oro lo tienes ahí enfrente y muchas veces no lo valoramos porque Munay tiene una academia de servicio y muchas veces si no nos cuesta caro, no le damos ese valor caro a las cosas, pero tienen que ver digamos, lo que es el valor de lo que se les está ofreciendo ahora mismo. La Academia de Munay no se parece a ninguna de las que yo he escuchado. Y tienen que empezar a valorarlas y tienen que empezar a trabajar en sí mismos para poder ver el resultado. Salgan de ahí de ese victimismo. No es la academia, no es el trading, es algo que no tienen resuelto dentro de ustedes mismos, pero tienen que ser amorosos, pacientes y disciplinados. Para poder llegar ahí hay que ser muy valiente para sentarse con uno mismo y enfrentarse al caos que tenemos dentro y no involucrar a nadie en ese caos. Eso es la verdadera valentía y es lo que hay que hacer. Ese es el trabajo que siempre se le dice de hacer, porque si no, no van a llegar al punto donde quieren estar. Porque, por ejemplo, ya no podemos cambiar muchos capítulos de nuestras vidas. Eso es imposible. Una de las historias que más me impactó y que siempre me ayudó en este camino es la historia de Víctor Frank. Víctor Frank es un psiquiatra que sobrevivió al holocausto. Él narra la historia y esto es muy importante porque tienes que amar el proceso y esta historia te va a cambiar la manera de mirarlo. Víctor Frank perdió a su mujer, a sus hijos en un campo de concentración y él cuenta que en el medio de toda esta, de todo este, digamos, dolor, en el medio de todo esto, siempre él escribió un libro que me encantó, que es el hombre en busca de sentido. Pueden leerlo, les va a ayudar muchísimo. Él inventó la logoterapia. Logo en griego quiere decir resignificar, significado. O sea, buscar un significado. Y aquí volvemos otra vez al significado que le tienes que dar a todo lo que te pasó y a todo lo que te está pasando. ¿Ves? Todo viene ahí. El ejemplo lo tenemos, solo hay que ponerlo en práctica. Entonces, él decía que incluso en el medio del dolor, él se concentró y la mayoría de la gente se concentró en las cosas hermosas, en los actos de amor, en las puestas de sol, en el amanecer. Hay una anécdota que yo leí que me conmovió muchísimo que dice que ellos le daban muy poco de comer y venían con unos calderos muy grandes, llenos de un agua que se suponía que era una sopa, pero solo tenía una cabeza de pescado flotando y ellos lograban ver la belleza de esa cabeza de pescado en el medio de lo que tenían. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo, tienen que empezar a ver, en vez de lo negativo, lo que me falta, donde me equivoco, sean compasivos con ustedes, vuelvan otra vez atrás, den un paso atrás, vuelvan a ver la belleza de todo lo que tienen, vuelvan a, porque ves, esas cosas que nos ocurren no tenemos el control y no podemos cambiarlas, pero sí podemos elegir desde qué nivel de conciencia escribiremos el siguiente capítulo de nuestra vida, porque todas las elecciones que estás haciendo ahora te van a llevar al destino que tú quieres ser, que tú quieres vivir. Y si no cambias esas elecciones ahora, no va a llegar nunca el destino, siempre va a estar en un futuro. Entonces, ese es el momento, este es el momento. Dios les ha dado todo. Está dando una herramienta tan poderosa que puede hacer que te vuelvas rico, puede hacer que traigas el cielo a esta tierra. Es algo increíble. Entonces, hagan como hizo Víctor Frank en el medio de todo esto, o como hice yo en el medio de toda la vorágine de mi historia. Busquen lo hermoso de lo que tienen, agárrense ahí, sean disciplinados, eh, eh, busquen un sentido. A mí me ayudó muchísimo buscar un sentido a mi vida. Él buscó un sentido a su vida, él se juró que cuando saliera del holocausto él iba a sobrevivir, porque cuando saliera del holocausto iba a ayudar a personas.
iba a darle su vida a la ayuda de las personas. Entonces, eh, eh, allí comprendí yo que yo podía, con él yo comprendí que yo podía hacer lo mismo con mi historia, ¿ves? Y qué bonito, mira, porque fíjate que cuando yo me encontraba pasando por la noche oscura, lo único que me hacía muy feliz o que me hace muy feliz es hacer esto, eh, Correcto. hacer entrevistas donde escuchar esas historias de nuestros mismos compañeros crecer, cómo lo hicieron, qué fue lo que pasaron y ese ir en busca de esas personas, mandarles ese mensajito para que me contaran esa historia y compartirlas con ustedes, fue lo que a mí me mantuvo dar, 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 dar. Pasaba por el proceso, hay veces que lloraba, gritaba y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Pero a la otra parte de mí que era más fuerte decía, sigue, sigue, sigue dando, sigue dando, sigue dando, sigue dando, sigue haciendo servicio. Busqué la forma de cómo servir aquí en mi ciudad. En las ciudades de cada uno de ustedes hay centros en donde uno puede ir a servir y dar de su tiempo para apoyar a las casas de hogar que son personas que han perdido su hogar por cualquier motivo y en esos lugares les dan comida, le dan lugares, pero hay mucho trabajo que hacer, entonces yo también voy a esos sitios a hacer servicio. Me uno con grupos especiales para dar comida, compartir comida y cada acto, acción que sea en este día de amor para ti es el que tú vas a hacer, el que tú vas a dar a ese otro ser humano. Pero primero comenzás por ti mismo. Yo me encerré por 2 años, por 2 años, y encontré la felicidad en abrazar un árbol. Sí. No hay más bello que abrazar un árbol. No hay más Ujú. bello que abrazar a tu animalito, tu mascota, la que tengas. No hay más bello que dar gracias por esa sombra que nos cobija, por estar ahí. No hay más bello que disfrutar de una naturaleza, de un paisaje y no cuesta nada. Y no cuesta nada más que querer disfrutar de esos espacios de la naturaleza. Entonces, repetir. Mida nos dijo en su historia que repitió y repitió. Y por eso les estoy compartiendo esta imagen. Sí. Lo Mira, hice, disculpa que te moleste. sí, La gente puede pensar, y esto te lo dije antes, pero quiero volverlo a repetir para que Dios lo escuche. La gente puede pensar que yo tomé una decisión eh, radical y que ahí se solucionó todo. No, yo tomé cientos de decisiones pequeñísimas que las repetí un día tras otro, las repetí un día tras otro. Y eso fue lo que cambió mi vida. Eso es de verdad lo que va a cambiar tu vida. Eh, yo no llevo una vida aburrida, yo llevo una vida como tú, en contacto con la naturaleza. Aquí me conozco todos los parques, me encanta estar en contacto con la naturaleza. Eh, hago mis meditaciones, voy a los parques, hago mi ejercicio, me nutro, porque tienen que saber una cosa, yo estoy más viva que mucha gente, porque estar vivo significa crecer, y si no estás creciendo, estás muriendo. Te puedes como el agua engañar estancada. mirando Netflix, te puedes engañar mirando Netflix, te puedes engañar mirando TikTok, pero estás muriendo. Y la energía vital, la energía que nosotros usamos en el cuerpo no es eterna, tiene una caducidad y por eso envejecemos, a no ser que vivas en conciencia. Cuando vives en conciencia, esa energía no tiene fin porque estás viviendo desde la conciencia, desde en la conexión que tienes con Dios. Con tu Dios interior, porque somos dioses. Dios nos hizo a imagen y semejanza. No somos ese cerebro, no somos esos pensamientos. Yo no digo yo soy cabeza, yo no digo yo soy mano, yo no digo yo soy pie, yo digo tengo una cabeza, tengo una mano, tengo un pie, porque no somos el cuerpo y por lo tanto, si no somos el cuerpo, no nos podemos identificar con él.
tenemos que saber que, por ejemplo, el cerebro tiene una función, es un órgano, y aquí se los digo desde el punto de vista de enfermería, tenemos muchísimos órganos en el cuerpo. Tenemos órganos que segregan sustancias, tenemos el hígado, tenemos el páncreas, tenemos sustancias como la bilis, como el cortisol. El cerebro segrega pensamientos porque esa es su función como cerebro. Pero yo no me voy a identificar con la bilis, no me voy a identificar con la insulina que segrega o con el cortisol que está segregando mi cuerpo. Es absurdo. Eres una conciencia mucho más allá de este cuerpo, que es como una escafandra que nos permite vivir en este nivel de conciencia y en este nivel, digamos, de este campo cuántico. Lo necesitamos. Es como ponerse una escafandra para ir bajo el agua, ¿no? La necesitamos para poder sobrevivir. Pero no eres eso. No te identifiques con el cerebro. El cerebro puede estar más dañado o menos dañado. Puede producir pensamientos que te eleven o puede producir pensamientos que te hundan. Pero no eres el cerebro, no eres esos pensamientos. Es absurdo identificarse con ellos. Busquen información, no se queden con lo que yo les digo, pero lleguen a estas conclusiones, porque estas conclusiones salvan vidas. Así Si no, es. si yo le hubiera hecho caso a mi cerebro, ya yo no estuviera viva. Yo al principio, cuando no había solucionado nada, yo dije, bueno, voy a durar más años que mi mamá, porque mi mamá duró 24. Después ya nació mi hijo. Dios hace las cosas perfectas. Y después ya tenía que vivir porque tenía un hijo y esa fue la razón de mi vida, ¿no? Él me salvaba, porque los hijos vienen a sostener a las madres. Nosotros siempre pensamos, oh, es que mi hijo, el amor de madre es el amor más hermoso que hay en el mundo, porque nosotros tenemos que amar a nuestros hijos y criarlos para que algún día sobrevivan a nosotros. Es un amor que tiene caducidad, pero que es infinito, que es maravilloso. Agárrate de ese amor y sigue tu proceso, porque cuando tú lo logres en el trading, ellos van a estar bien. Dales esa posibilidad también a ellos. Busca el sentido, como Víctor Frank, ¿no? De que si no tienes un sentido, pues búscalo en tus hijos, ¿no? En ese amor, porque siempre tenemos esa libertad, ¿no? De buscarlo en las cosas pequeñas. Vean lo bonito que tienen, agárrense ahí, suban la vibración, continúen con los hábitos. Esto tiene una recompensa enorme, enorme. Si yo pude sanar ese cáncer, si yo pude sanar este trauma, se puede todo con un poco de disciplina, se puede todo en tan poquísimo tiempo, se puede hasta lo que imposible, lo que te dicen los médicos que no puede sanar, se puede. Entonces, tengan este testimonio como algo, como un tesoro, porque yo no quiero que recuerden mi historia para que sepan qué me pasó o para que puedan decir, oh, wow, mira lo que pasó. No, yo quiero que recuerden mi historia para que ustedes se enamoren de la manera de vivir, porque yo vivo enamorada ahora de la vida. Le estaba diciendo a Munay antes que yo vivo emocionada de todo lo que me sucede. Yo vivo en conciencia, vivo hasta tal punto que la vida me conmueve mi historia, me conmueve las historias de ustedes, me conmueve verlos, decir las cosas que dicen y me conmueve ver que están buscando soluciones, que lo están intentando. La mayoría de la gente ni lo intenta, ya murieron hace 40 años atrás, pero todavía siguen vivos. Entonces, tengan esta oportunidad que le está dando Munay, tenganla como un tesoro. Si ustedes quieren, yo también, y si Munay quiere, yo puedo ayudarles. Tengo unas cuantas herramientas y podemos hacer cosas muy bonitas también. Pero no se rindan, no se rindan. Siempre hay esperanza. Si yo pude con todo esto, ustedes pueden con cualquier cosa que ahora mismo tengan enfrente. No es lo material. La atención la tienen que prestar al interior. El mundo exterior es un reflejo de la creencia que tienes de ti mismo. Porque el cerebro, la función del cerebro es crear una sincronía entre lo que tú piensas que eres y lo que es la realidad afuera. ¿Ves?
Entonces, tienes que trabajar en eso. No es que va a llegar de gratis. Mi vida cambió cuando supe que no iba a venir un salvador. Nadie va a venir a salvarte, el trabajo lo tienes que hacer tú. Pero es tan hermosa la recompensa, es maravillosa y vale la pena. Aprecien a Munay. Yo la verdad que eh, a veces me sorprendo de todo lo que hace, de cómo logra hacer tanto. Eh, la admiro muchísimo, la honro, porque teniendo 3 hijos y todo eso logra estar al servicio como está, ¿no? Y entonces, honrela a ustedes haciendo el trabajo. El 1% es el que lo logra y ustedes forman parte ya de ese 1% porque ya están aquí. Gracias. Gracias, Mida. El ejercicio que viene a seguir, que los insto a que cumplan con su palabra, de hacer cada día el ejercicio de merecimiento y son esos pequeños actos que dice Mida, que los hizo cada día esos pequeños actos de decisiones hacia su amor propio, a cuidarse, a cumplir con su palabra, a meditar, a elegir comida sana, a elegir no ver cosas que le quitaban su tiempo o elegir ver lo que realmente a ella le interesaba, que le iba a hacer su crecimiento. Entonces, lo mismo vamos a empezar nosotros con esos pequeños actos de amor haciendo estos hábitos. Entonces no podemos transformar lo que no reconocemos. Escribe desde la verdad, no desde lo que crees que deberías pensar. Si haciendo este ejercicio, tómenle una foto, por favor, para que 10 minutos después de la clase lo hagas y te sientes, diga, yo no me merezco, ejemplo, ¿qué es lo que no crees que no te merezques? Las personas exitosas, o qué piensas tú de las personas exitosas. Sé honesto y empieza a escribir, si yo fuera millonario, entonces, ¿qué hiciera, no? Y lo peor que podría pasar si tengo éxito es. Entonces, estas preguntas o estas frases, termínalas de completar para ver qué sale de este ejercicio. Y en este momento, cuando tú empiezas a escribir, vas a tomar conciencia de lo que tienes adentro de ti. Y vamos a pasar a lo siguiente, que sería empezar a crear y a creer que merecemos esta nueva identidad. Cada paso que hagas en este ejercicio y y día a día haciendo los hábitos, créanme que les va a dar esta identidad, esta nueva identidad, porque el cerebro lo que lo que se le queda al cerebro es a través de las repeticiones. Hay un punto en que yo les voy a contar, y no sé si le pasó a Mida, que tú empiezas el proceso y cuando empiezas el proceso hay algo que empieza como intermitente, como que no sabes si estás cambiando o no estás cambiando, porque empiezas a ver esos pequeños destellos de manifestaciones que aparecen en tu vida de los cambios que estás haciendo, pero luego es como que te devuelves hacia atrás. Sí, ¿Sí? ¿Te pasó? sí, sí, me pasó, porque en realidad, a ver, todo se trata de identidad y lo dices muy bien. Tienes que adoptar la identidad de la persona que quieres ser, porque así la realidad te lo refleja. Pero hay siempre un retroceso, la materia siempre es un poco más lenta, vibra en una vibración demasiado densa. Entonces, es como, yo le llamo el mundo de los muertos, porque es tu vieja identidad que aún te está intentando. El mismo cerebro está buscando volver a lo mismo, lo conocido. Y entonces lo que hace es como que se te repiten en tu historia de vida, te puedes encontrar con alguien que te recuerde como el pasado de cómo tú eras, o alguien que se te cruza en el camino si era de que te peleabas con la gente del tráfico, para ver cómo reaccionas. Son pruebas, tómalo como pruebas de la vieja identidad que todavía se está reflejando. Hay veces que yo me río, yo digo, wow, todavía estás por ahí, ¿no?
Sí, y hay que tomarla como eso, porque un pasito a la vez, pero ya después empiezan esos destellos, que empiezas a ver que vas por la carretera regresando del trabajo y todos los semáforos están en verde. me hiciste recordar un dolor en el pasado, hubo un dolor que me daba en la ciática. Cada vez que me colocaba en estrés por ver mi cuenta de banco, que yo tenía que pagar todas sí, todos mis deberes, eh, y entonces yo veía que tenía, bueno, tenía que pagar la casa, el carro, los seguros, la comida, y bueno, mi cuenta se estaba llevando a cero, ¿no? Entonces ahí inmediatamente se activaba un dolor en la pierna izquierda. Y recuerdo que yo estaba, bueno, yo adquirí la disciplina de ir al gimnasio y ya ni al gimnasio podía ir, ya no podía hacer las sentadillas, no podía tener los movimientos como antes del dolor tan fuerte e intenso que había. Y recuerdo que cuando empecé a hacer las meditaciones en la mañana, yo me iba y en ese instante me imaginaba cómo mi columna, yo lograba hacer que mi columna se expandiera, como que se quitara la compresión que había en esa parte del hammer, en el glúteo. Y, y entonces había momentos que yo decía, wow, logré quitarme el dolor con la meditación y lo sentía y sentía el alivio y esa semana no tenía el dolor, pero luego 2 semanas después otra vez regresaba. Y yo decía, algo está pasando, ¿por qué? Y entonces ya me detuve otra vez a leer cómo actúa el cerebro y lo explica muy bien el doctor Joy Dispenza, es que se vuelve intermitente el proceso. El Sí, cerebro necesita terminar de hacer esa eh, plasticidad, hacer que nuestras neuronas sí. se Vuelvan a hacer queden nuevas conexiones. nuevas conexiones, correcto. Entonces yo dije, ok, listo. Entonces lo que quiere decir esto que yo tengo que seguir repitiendo en mi mente hasta que se haga realidad completamente. Claro. Entonces yo en mis meditaciones me veía haciendo el ejercicio normal, caminando bien, yendo a mi hiking, que no me doliera la pierna. Y de pronto, un día se fue. Y lo más curioso es que se fue de mi mente, se fue de mi mente, ya yo no me recordaba que había dolor, porque en el anterior momento cuando se llegaba era porque yo me preguntaba, ay, no he vuelto a sentir el dolor, pero cada vez que yo me preguntaba, no he vuelto a sentir el dolor, ¡pum!, llegaba, era como que yo misma le estaba dando el botoncito para prenderlo, Sí. pero una vez que ya yo me olvidé de eso, ya no me volví nunca jamás a preguntarme porque ya no lo siento, ya se fue completamente. Entonces, Claro. así mismo, con este ejemplo que le estoy dando, y me imagino que Mida tiene muchos más, eh, es porque cada vez que tú haces un hábito para crear esa nueva personalidad, va a quedar en tu cerebro, va a quedar en tu psiquis, pero necesitas fortalecerlo. ¿Y cómo se Sí, fortalece? Todos los días, repetir y claro. repetir y repetirlo. Mira, sobre Entonces, todo queda en la memoria del cuerpo. El cuerpo tiene memoria. Al intestino le llamamos el segundo, en medicina le llamamos el segundo cerebro porque tiene neuronas. Por sí. eso muchas veces cuando estamos nerviosos lo sentimos en el estómago, en el intestino. Y de eso te puedo hablar mucho, pero ya tendría que ser para otra clase. Hay una Sí, memoria a nivel del cuerpo y ahí es donde entra la coherencia que te dice Joy Dispensa, de crear la coherencia entre cerebro y cuerpo y corazón, pero no puedes crear esa coherencia hasta que no saques el cuerpo porque el cuerpo es adicto a esa sustancia que siempre ha segregado tu cuerpo por la calidad de pensamiento que estabas pensando. Entonces es un poco complicado porque ya hay un factor químico, bioquímico, que el cuerpo está adicto a eso y le envía señales al cerebro de que piense esos pensamientos para que tú vuelvas a tener los mismos dolores o la misma vivencia. En mi caso fue muy profundo porque yo me quemé, o sea que mi memoria era de dolor.
y después podría contarle de eso. Mira, Munay, me quedan como Ya, 10 minutitos. ya vamos a terminar, amiguita. Espera, De 10 yo minutitos. quería, Ajá, sí, porque van a venir los pasajeros y a lo mejor no puedo decirles sí, esto, hablar. pero quisiera contarles algo muy personal ya para Ya, terminar. listo. Mi camino Cuéntanos. puede parecer un camino muy duro, incluso para algunas personas casi imposible de recorrer. Yo estaba destinada o justificada a ser una drogadicta, una alcohólica, pero en realidad yo solo fui una niña que aprendió a leer a los 3 años y encontró en los libros un refugio y una forma de comprender la vida. Cuando leí El Principito, que fue uno de los libros espirituales que primero leí a muy corta edad, siempre recordé un personaje y casi siempre que hablo con las personas no lo recuerdan. Y es el vendedor de pastillas. El Principito iba recorriendo planetas, ¿no? Y en uno de los planetas vivía el vendedor de pastillas. Entonces, esta historia Personaje. del Principito, sí, Mm, nunca lo olvidé. Y entonces la historia es que él vendía pastillas, el Principito le pregunta en qué consistía y él le dice que él vende pastillas que te quitan la sed. Entonces con esas pastillas, cuando tú las tomas, no tienes que ir a la fuente a beber el agua. Y a lo largo de la semana puedes ahorrar 53 minutos. Entonces el Principito le dijo, ¿y qué hago si tengo 53 minutos? Y él le dijo, puedes hacer lo que quieras. Y entonces el Principito le dijo, si yo tuviera 53 minutos, y esta frase es importantísima porque marcó mi vida desde pequeña, si yo tuviera 53 minutos para gastar, caminaría muy despacio hacia una fuente para beber agua. Creo que de alguna manera esa niña nunca dejó de caminar por eso, porque siguió caminando hacia esa fuente, en busca de esa fuente. No supo el camino donde la llevaría, no tuvo todas esas respuestas, pero tenía la convicción de que si trabajaba fuerte, de que si era disciplinada, de que si trabajaba en sí misma, eh, eh, comprendería el sentido de todo aquello que había vivido, ¿no? Y bueno, hoy llegó ese momento, ahora puedo decir que tiene un sentido, si mi historia puede servir para algo, ¿no? Eh, Porque nada de aquellas historias me vino a destruir, eh, solo vinieron a transformarme. Todo, incluso la más dolorosa, ¿no? Me acercaron pasito a pasito a la persona que estaba llamada a ser, ¿no? Y quizás por eso una de las frases que más me acompañó todos estos años y la tengo apuntada y la guardo en notas, se la he llevado en el monedero durante mucho tiempo y es una frase de Nietzsche en el libro de la genealogía de la moral. Él dice, todo el que alguna vez ha construido un cielo encontró antes el poder para ello en su propio infierno. El infierno no siempre es el final de una historia, muchas veces es el lugar donde nace una nueva conciencia. Y quiero terminar con un deseo muy sencillo para todos los que enfrentan historias pasadas, miedos, o ahora mismo el mismo mercado de valores, ¿ves? Eh, Recuerden, Dios, el universo, la fuente, no entiende de escasez, solo conoce el flujo constante de la creación. La naturaleza crea constantemente, la vida crea y crece constantemente y nosotros también tenemos ese poder. Tenemos la capacidad de crear prosperidad, tenemos la capacidad de crear una nueva forma de vivir con nuestra experiencia, de crear una nueva forma de mirar y de sentir. Eh, Así que antes de que lleguen los pasajeros, quiero desde lo más profundo de mi corazón, les deseo que tengan una maravillosa visión de sus vidas, porque merecen lo que sueñan. Gracias, gracias por escuchar mi historia. Y cuenten aquí. conmigo. Qué bonito. Gracias por este momento, gracias por compartir, gracias por venir a esta clase para acompañarme a decirles cómo se siente ser merecedor. Y eso es lo que nos está mostrando hoy Nida a través de su historia, a través de su testimonio. Ella, ella entendió cómo sentirse merecedora.
merecedora Correcto, del amor de Dios, porque ya se identifica con eso, con el amor de Dios, con lo que somos realmente. correcto. Y Si tú le pides entonces, valor a Dios, te va a dar situaciones en las que te tengas que valorar sí, hasta que te totalmente, valores. sí, Entonces, el valor te lo das tú y te lo das tú con el cuidado y lo que eres capaz de darte a ti mismo, porque nadie da nada que no sea capaz de dar. Y damos lo que tenemos dentro. Si tú exprimes una naranja, solo te va a dar jugo de naranja. Entonces, eh, sigan creciendo, no se gracias. rindan, se puede con todo en esta vida. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando tuve ese espacio de no mente, escribí una frase y dice, la tengo por ahí, espero recordarme bien, pero no sé si lograré decirla tal y como la escribí en aquel momento, pero es algo como que en una parte de nuestro ser eh, eh, estamos conectados a las mayores experiencias espirituales y con ello a todos los atributos de Dios. Somos dioses y tenemos todos los atributos de Dios y tenemos todo para salir vencedores. Yo siempre me dije que yo era una ganadora, siempre me lo repetí, no obstante lo que me dijera la mente. Así que Gracias, gracias. gracias, Borja. Bueno, esperamos, gracias, te dejamos para que puedas entrar a tu Sí, trabajo conscientemente y que recibas a todas esas personas que vas a llevar de un punto A a sí. punto B. Y Dios te bendiga por este espacio y que nos compartiste tanto, tanto Gracias a amor, ti. Te tanto amor. amo, Munay. Yo Muchísimas también te gracias por amo. este espacio. Cuenta conmigo, de verdad. Y yo sé que sí. Y bueno, chicos, entonces voy a seguir compartiendo aquí para terminar ya nuestra clase maravillosa del día de hoy. Por cómo no es tener esta nueva identidad. Cuando nos empezamos a repetir todos los días, yo merezco prosperar, yo merezco la paz, yo merezco abundancia, yo merezco disciplina, yo merezco una cuenta rentable, yo merezco convertirme en la persona que sueño ser. Y con esto yo les quiero dejar, recuerden que ya tienen un plan, ya les pasé el plan, cómo recorrerlo. Recuérdalo, acciona, confía y agradece. Yo les quiero decir que una de las cosas que me ayudó inmensamente fue, tengo esta libreta, pero esta es una de tantas. Yo iba al Dollar Tree y me compré un montón de libretas. Y bueno, también una especial que es como mágica para mí, cosas llegaban así y tenía un ojo el tercer ojo y para mí era muy mágica, entonces yo le puse, este es el diario de mi felicidad, este es y entonces yo empecé a escribir y a repetirme cada día escribía una plana con una frase que me causara impacto y que quisiera que se quedara conmigo. Y no me importaba cuántas veces yo tenía que escribir esa plana. Y así como esto, como esta libreta que está llena de cosas que necesitaba hacer, esos cambios en mi mente, escribía y escribía y escribía. De yo los invito a que la proclamación que les pasé, hagan la suya propia y escriban las cuantas veces sea necesario, libreta tras libreta, hasta que su cerebro, hasta que ustedes se la aprendan y la puedan decir sin ningún problema, recordándola fácilmente. Por ejemplo, yo empecé a repetirme, el dinero me conoce y sabe mi nombre, el dinero me persigue y sabe mi nombre. El dinero me persigue y sabe mi nombre. Y todos los días en la mañana el dinero me persigue y sabe mi nombre. Luego me llegó la fórmula de Grabovoi. G1 por G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. Y a mí no se me olvida, al principio era difícil y colocaba el audio y era 1, 2, 3 horas ahí, G1 por G1, y era nada más eso, era repetir eso, G1, que hace la fórmula de Grabovoi, te ayuda a restaurar esas experiencias, a restaurar esa realidad que tú quieres cambiar. G1 por G1 es igual a K1 sub I de G1 de pi. Y me lo repetía 1, 10, 3,
las que sea, porque yo quiero cambiar esta realidad, porque yo soy merecedora de la abundancia tuya, Dios. Hazme merecedora, yo soy merecedora, ya estoy aquí y yo sé que voy a recibir eso que me vayas a dar, voy a ser una buena administradora, yo soy una buena administradora de la abundancia de Dios. Y eso lo escribía y lo escribía y lo escribía. Y yo les invito a que ustedes sientan pasión, obsesiónense por crear esta nueva identidad, obsesiónense por crear esta nueva identidad. Y cuando ustedes empiecen a ver esos destellos, se van a acordar de mí y de Mida, que la gracia de Dios viene y viene por añadidura cuando nosotros abrimos nuestro corazón, confiamos y soltamos y dejamos que Él obre nuestras vidas. Entonces, con esto los dejo. Vamos a seguir trabajando en el chat para organizar esos grupos, porque ha habido cositas ahí con estos grupos, con los grupos, que ya sé que faltan una, que faltan otra, gente que votó, la tuve que sacar, pero ya las voy a ingresar, y gente que todavía no se ha conectado, me toca retirarla o no sé, pero todo va a llegar bien, todo lo que está pasando es perfecto y vamos a tener esos grupos bien para que cada uno de ustedes pueda reportar lo que está pasando. Recuerden que esto de los grupos es para que ustedes, es un acompañamiento para poder llevar este proceso más fácil. Yo no tuve a quién rendirle cuentas, yo me tenía que rendir cuentas a mí misma y verme que sí estaba repitiendo cada día estos hábitos. Pero cuando tienes un acompañamiento de alguien que te dice, hey, ven, ya estás haciendo, ¿cómo va tu día? Es más fácil para ustedes. Entonces eso es lo que deseo, que su camino, su recorrido hacia la luz, a sus hábitos y a su disciplina sea más fácil. Para eso estamos creando estos grupos. Nos vamos a ver el próximo lunes a la misma hora, por este mismo canal, por el Zoom. Vamos a tener una clase maravillosa porque traigo de invitado a nuestro querido amigo Franco, que también tiene su historia y también nos la va a contar. Los amo mucho. Les voy a pasar esta clase para que la repitan y ya saben, vamos a cumplir con nuestra palabra y a escribir y a escribir. Nos vemos con mucho amor y con mucho cariño. Maravillosa clase. Los amo. Bye bye, chicos.